Listo. Entonces ya tenemos ahí esa escala. Esto de acá podríamos, en vez de ponerlo en el setup, podríamos hacerlos en el drop. Uy. Cuando lo pasemos acá, es probable que se lentee todo. Vamos a ver. Bueno, ahí está. Y lo pasamos acá para poder ver esta escala cambiar en tiempo real. Entonces vamos a ver qué pasa si yo... Ah, bueno, para que esto funcione tendría que poner la escala por acá afuera. Y aquí le vamos a decir a la escala que va a sumarse de a poco. Más igual a 0.01. Y vamos a ver qué pasa. No, esperen. Esperen que antes de esto debería ser otra cosa. Uf, lo maté horrible. Ahí lo cerré porque se me va a morir el computador. ¿Por qué? Me están escuchando, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Qué pasa? Que aquí estamos agregando una cantidad de cosas al grupo, pero entonces al final vamos a terminar con millones, porque 60 veces por segundo estamos agregando de a 10.000. ¿Qué falta? Que aquí cada vez que vamos a empezar a agregar los nuevos elementos al grupo, tenemos que vaciar el grupo, porque si no, se va toda la mierda. Básicamente tenemos que decirle group. No me acuerdo cómo es, creo que es remove child, pero remove children, pero busquemos, que no me acuerdo. Eso es container. Remove children, sí. Ajá. Remove children. Ajá. Entonces acá, básicamente tenemos que decirle esto, remove children, y no le pasamos nada para que lo borre todos. Entonces ahora sí. Listo, ahí está. Pues bien, como yo le estoy diciendo que vaya cambiando la escala, entonces vamos viendo cómo esto se va alejando de alguna forma. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Ahora, eso mismo es para lo que quisiéramos usar la tercera dimensión. ¿Vale? O antes de usar la tercera dimensión, vamos a modificar estos de acá. Por ejemplo, miren que aquí estoy en X, esa X inicia en 0. Pero yo puedo decirle de alguna forma a este mapa que se mueva hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, si yo quisiera que se moviera hacia la derecha, no sé si hacia la derecha sería sumar o restar, pero digamos que más 100. Se va a mover un montón, ni siquiera supe hacia qué lado se movió, porque fue mucho, no lo alcanzamos a ver. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear esto por acá como LED movement, que va a iniciar en 0. Por acá, cada vez que dibuje, le vamos a decir que movement va a sumarse en 0.01. Y por acá, multiplicamos X por la escala y luego le sumamos movement. Y vamos a ver cómo se mueve. Si alcanzan a ver cómo se mueve muy lento, ¿cierto? Sí. Si queremos que se mueva más rápido, pues no le sumamos 0.1, sino 1. 0.01. Entonces ahí se mueve un poquito más rápido. ¿Cierto? Miren que es diferente que la escala, ¿no? La escala, pues, hace que los grupos se vean más grandes o más pequeños. Este lo que está haciendo es moverlo. ¿Cierto? Es como si cogiéramos la cámara y la estuviéramos paneando a través de ese noise. Listo, es medianamente cool, pero hay algo todavía más que se va a ver mejor. Y ahí es donde usamos la tercera dimensión. Entonces, en vez de mover las cosas en X o Y, las dos dimensiones como que ya estamos usando, vamos a utilizar la tercera dimensión. Miren lo que va a pasar. ¿Alcanzan a ver cómo se transforma?
¿Sí o está muy lento? Hola. Hola, sí. Qué loco. Sí, como si estuvieran moviendo las bolitas, ¿no? Claro, pero no es un movimiento como en X y Y, sino que es casi como un movimiento en el tiempo, como si estuvieran transformándose. ¿Entienden por qué la tercera dimensión haría esto? ¿O no? No. No, no. ¿No? A ver, Un gráfico, si un grafiquito. please. Ah, poner a producir esas clases de representación visual. Profe, una pregunta, no es como si lo estuvieras viendo desde arriba, es que como si cada vez que se hiciera más negro, cada vez que se hiciera más blanco fuera como la profundidad o algo así. No sé. Más o menos, pero ahí no tiene mucho que ver la tercera dimensión. Ok. Va a ser lo mejor aquí por hacer unos buenos gráficos. Hay una explicación de Carl Sagan que es brutal sobre esto. A ver si ahorita la encuentro. Pero tenemos 3 dimensiones, ¿cierto? Me acabó la pantalla. Por acá un poquito más arriba. Listo. Básicamente, este acá es Z, este acá es X y este acá es Y, ¿cierto? Como nosotros estamos trabajando en 2D, únicamente vemos X y vemos Y. Entonces, esto que aquí está en 3 dimensiones, nosotros lo estamos viendo simplemente como un plano de 2 dimensiones, ¿cierto? X por acá y Y por Flatland. acá, ¿cierto? Eso, flatland. Si nosotros cogiéramos y en la tercera dimensión ubicáramos una esfera, ¿sí? Hagan de cuenta que eso no es un círculo, sino que es una esfera tridimensional que tiene profundidad. Miren esta sombra, qué belleza. Wow. ¿Ah? Expresión. Brutal. Expresión al piso. Qué loco. Esta dimensión Z, como nosotros la estamos viendo solamente en 2 dimensiones, lo que es una esfera tridimensional, ¿cómo se ve en 2 dimensiones? Igual. Sin Circular. profundidad. Circular. Pues claro, igual no, en 3 dimensiones yo la veo profunda, como una esfera. En 2 dimensiones yo veo es un círculo. ¿Cierto? Imagínense que eso es un círculo perfecto. ¿Vale? La dimensión Sí. Z es como si yo cogiera esa esfera y cogiera un cuchillo y la empezara a cortar. ¿Sí? Entonces digamos que Z en 0 es la primera puntica. Como cuando ustedes están cortando la cebolla y ¡pah! Les queda el pedacito chiquito. ¿Sí o qué? Y mientras se van moviendo en Z hacia atrás, empiezan a cortar otros pedazos. Entonces ya el de atrás es un poquito más grande, ¿cierto? Y ya el de atrás es un poquito más grande. Y ya el del centro de la esfera es el diámetro completo, entonces es el círculo más grande. ¿Vale? Si eso lo empezáramos a ver cada una de esos slices, como cuando uno le hacen una, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó, la tomografía esa, ¿cómo se llame? Que es como si te partieran también en pedacitos. ¿Sí? Que uno empieza a ver, ¿cómo? La radiografía. No, pero no la radiografía, sino el otro, el del imán gigantesco. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, del otro. Que es como si, ese es exactamente esto mismo, como si te empezaran a cortar por pedacitos. Entonces, al inicio, en el Z más próximo, vemos el primer pedacito de la esfera. Cuando nos vamos viendo hacia atrás, empezamos a ver los otros círculos. Cuando estamos en todo el centro de la esfera, vemos el círculo más grande. Y luego se empieza a hacer chiquito de nuevo, de nuevo, de nuevo, hasta que esa esfera desaparece. Ya nos pasamos. Eso es lo que está pasando acá. Es como si cada uno de esos puntos, de esos grupos de color negro o blanco, fueran esferas en el espacio tridimensional y nosotros nos vamos moviendo en Z. Entonces vamos viendo slices distintos de eso que, pues, que como nosotros estamos en 2 dimensiones, lo estamos viendo pues solo en X y Y. ¿Sí? Oh, Sí. sí. O sea, Creo que es pero es en el mismo sitio, ¿cierto?
Esto es a lo que me refiero. Vean que de pronto con esto me entienden un poquito mejor. ¿Es el mismo qué? O sea, no ¿Qué? está cambiando como la generación de No, noise. claro, no está Solamente cambiando la está generación, moviendo como exacto. en el corte Z, es lo que... Exactamente, se está moviendo solo el Z. No. Sí, es eso. Como cuando uno le hacen una de estas imágenes. ¿Verdad que por acá hay un buen ejemplito? Que es básicamente esto mismo. Solamente que no con cuerpos. Bueno, no hubo un video, pero ya me entienden más o menos cómo es, ¿cierto? Sí. Profe, y el noise que estamos usando ahorita genera ya todas las versiones de Z, o sea, aunque no las estemos viendo, ya están generadas ahí. No. Cada vez que yo le pido, cada vez que yo hago esto, noise.simplex3, él genera un cortecito. Realmente él ni siquiera genera todo el plano, él va generando punto por punto. Por eso yo le pido aquí, deme el píxel que tiene exactamente en este punto, y este punto, y este punto. El noise es como si fuera una nube de puntos en 3 dimensiones, y yo le digo exactamente que me pase una de ellas. Ya, me entiendo. ¿Vale? Bueno, no encontré un buen ejemplo, pero espero que me hayan entendido. Pronto aquí. No, qué triste. Bueno, X, pequeño paréntesis. Listo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Básicamente le estamos diciendo que se vaya moviendo en Z. Entonces, por eso es que las bolitas se van haciendo más grandes o más pequeñas, se van uniendo, porque es como si fuera una nube en 3 dimensiones y yo voy cortando esa nube en pedacitos y voy viendo uno solo de esos slices a la vez. ¿Listo? Por ahora no nos vamos a mover en Z, porque solo necesitamos un grupo de vectores, ¿cierto? Que es lo que tiene, por ejemplo, este man por acá. ¿Qué es lo que tiene por acá? ¿Vale? Bien, por ejemplo, ahí, ¿ven que las líneas de atrás están quietas? Un momento que... Esto no necesitamos hacerlo en el draw. Voy a quitar de acá. Volver a pasar al setup porque mi computador prende todos los ventiladores. Listo. Entonces miren acá, ven que ahí las flechas, los vectores, están quietos. ¿Cierto? Eso es lo que necesitamos ahora sacar. Y luego, creo que luego por acá activa el movimiento. Vamos a ver. No, ahí todavía no. Más adelante él activa el movimiento. Bueno, no importa, el hecho es que más adelante activa el movimiento. Pero entonces vamos a iniciar con ese noise quieto, ahí como está. ¿Vale? Bueno, ya tenemos el noise. Simplemente transformándolo a colores. Pero realmente lo que necesitamos son vectores. ¿Cierto? Al final no necesitamos esto. Incluso creo que estamos generando demasiados. Puede ser más pixelado. ¿Vale? Porque al final esto no van a ser píxeles. Esto van a ser simplemente vectores. Yo creo que con 50 por 50 nos podría servir. Por acá, ¿dónde le estoy colocando la escala? Abajo, ¿no? ¿Dónde no lo veo? Ahí, No, pero no ¿qué? es esta. Esta de acá. Esta de acá. Esta de acá que tampoco tiene que estar allí. Y en vez de ponerle la escala, pues seteémosle de una vez el ancho. Vamos que queremos que esto mida 500 y lo mismo de alto. ¡Oh! Obvio. Esto tiene que quedar entonces dentro del setup después de que lo crea. Listo, ahí está. Y 500 por 500 sigue estando muy pequeño. Listo. Vale, entonces puede ser más pixelado. Miren que ahí lo hice más pixelado, pero nada más cambió. La escala sigue estando igual.
¿Vale? Y es porque realmente cada píxel de estos no va a representar un color, sino que va a representar es una dirección. ¿Sí? En vez de esto pintarlo como un color, por decir algo, vamos a decir que el blanco es una dirección hacia la derecha, un vector hacia la derecha. El negro también es un vector hacia la derecha. Y todos los colores entre esos dos son todas las combinaciones posibles. O sea, por ejemplo, este gris, digamos que si es la mitad, entonces es un vector hacia la izquierda. Este que es más claro, entonces es un vector hacia abajo. Este que es más oscuro, entonces es un vector en esta dirección. ¿Sí me entienden? Sí. Haciendo esto, es que vamos a terminar con algo como lo que tiene Schiffman por acá, que es como un mapa de direcciones, es el flow field. ¿Listo? Entonces lo importante es que, como igual seguimos usando el noise, todas estas flechas se parecen a sus vecinos. ¿Sí? Miren que no hay ninguna que, digamos, esté hacia arriba y su vecino esté totalmente hacia abajo. Todas se parecen. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo transformamos esto, que es un color de alguna forma, a un vector? ¿Qué opinan? Pues como lo hicimos con lo de las aves, ¿no? ¿Cómo? Pues es que tú estás diciendo que dependiendo del color, varías la dirección del vector, ¿no? Realmente no es que dependa del color, depende de este número n. El color Sí, el es color un es como una resultado de usar representación. ese n también. Sí. Entonces, no sé cómo explicarlo. Pero entonces cada píxel representaría un vector diferente. Sí, un vector en una dirección distinta. Sí. Profe, con rotación será. O sea, mapeando el valor que nos da el noise a un grado. Exacto. Más o menos, ¿cómo sería? El valor que nos da es un número de qué a qué. De 0 a 1, ¿cierto? Ajá. ¿Y qué necesitamos? Uno es 0 a 360. No porque es aquí, espérate, el Pixie, ¿cómo maneja esto? Sí, ¿Con siempre, grados? siempre que estamos haciendo este tipo de operaciones es con radianes. Radianes, ¿cierto? Bueno, radianes sí no tengo ni idea. Pero pues sería más o menos algo así, ¿no? Sí, pues es lo mismo. 360 en radianes sería 2pi. Entonces, tenemos que pasar de 0 a 1 a 0 a 2pi. ¿Cómo hacemos eso? Pues multiplicando por 2pi. Multiplicando por 2pi. ¿Sí? Ese es el mapeo del hombre pobre. Entonces, n, vamos a hacer un a de ángulo. N por mad.py por 2. Cuando n sea el menor número posible, sería 0. ¿Cuál sería el resultado de esta multiplicación? 0. 0. Cuando n sea el mayor número posible, que sería 1, ¿cuál sería el resultado de esta multiplicación? 2pi. 2pi. Y cuando n sea cualquiera de los números entre ellos, pues va a ser una interpolación entre 0 y 2pi. O sea, por ejemplo, la mitad de n, 0.5, sería la mitad de 2pi, o sea, pi. ¿Vale? Entonces, esto es un mapeo. Ahora, ¿cómo usamos ese ángulo para crear estos vectorcitos? Ah, bueno, ahora que hablamos de eso, Pixie no tiene vectores. Creo que no tiene vectores. Solo trabaja con mapas de bits. ¿What? No, no vectores gráficos, sino vectores como vectores de matemática. Ah, sí, no, este man no tiene vectores. Nos tocaría usar otra cosa. ¿Esa cosa no tiene vectores? No, no tiene, por sí mismo no tiene vectores. Porque es que Pixie se dedica únicamente a renderizar cosas.
Entonces no tiene vectores en sí mismo. ¿No podríamos utilizar el P5 ahí también? Sí, podríamos utilizarlo, sino que es como tremendo desgaste Sí, meter todo P5 solo para usar los vectores. Creo que el otro día lo hicimos, pero sí, eso lo hicimos otro día. Sí. sí, vení, busquemos un momentico. JS Vectors. Yo el otro día había encontrado uno. Vector.js. No funciona. ¿Pero dónde nos descargamos esto? Ah, aquí está. Literalmente aquí está. Copiemos todo esto. Ajá. Robamos código. Y no se me fue ningún comentario o algo por ahí. Vector.js. Sí, pero que hay un error. Listo. Estos son vectores en 3 dimensiones, pero de todas formas nos sirven. Pues creo. Vamos a ver. Listo. Entonces ya tenemos ese número que va de 0 a 2pi. ¿Por qué ponen F en el chat? De pay respect. Ni Todavía idea. no Tal estoy vez tan viejo. Todo un boomer. Horrible, maricas. Vamos a ver. Porque por acá hay un from angles, pero recibe 2 ángulos. Pues, supongo que le podríamos pasar 0 y el ángulo que tenemos y de ahí nos sacaría el vector correcto. Vamos a probar. Entonces por acá, script, source, scripts, source.js. Y acá pues vamos a probar. Se supone que tendríamos que decir vector dot, ¿cómo era? From z y pi. Yo creería que es 0 y a. Creería que es así. Y esto nos va a dar un vector. Entonces, const p. Y luego tendríamos que dibujar ese vector. ¿Qué pasa? Aquí, todo esto lo va a crear como vectores muy pequeños, ¿no? Que era lo que yo estaba dibujando acá. Por ejemplo, si yo le digo que me cree el vector que está aquí en esta parte de la sombra, digamos que me crea este vector. Pero es un vector así chiquitico. Entonces, si yo hiciera una línea usando estas posiciones, realmente él iniciaría en 0, 0 y se iría, por decir algo, a 1, 0. Entonces me lo pintaría como una línea por acá en toda la esquina. Y básicamente todos los vectores quedarían pintados acá en la esquina. Sí, sería como trasladarlos. Claro, yo tengo que trasladar esos vectores para acá. ¿Cómo hago eso? Pues utilizando la posición de cada píxel. Exacto. Tendría que usar la posición de cada píxel. Por ejemplo, este píxel de acá, estoy usando como un color con 0 contraste. Este píxel de acá realmente es un vector, o lo podemos ver como un vector desde la esquina hasta acá. ¿Cierto? Y encima de este vector, yo puedo agregarle el vector de la posición. Entonces, por ejemplo, puedo tener este de acá. Entonces ahí ya podría pintar esa flechita. ¿Sí? Sí, entonces solo sería una suma de vectores. Sí, solo sería una suma de vectores. Ok. Eso que tú descargaste, ¿puede pintar vectores? No, esto solamente son las fórmulas matemáticas de los vectores. Para Ok. pintar los vectores vamos a usar Pixie. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es usar la línea de Pixie para pintar ese vector. Eso es lo que vamos a hacer básicamente.
¿vale? Entonces, por ejemplo, si voy a pintar algo por acá afuera, por acá después de todo eso que estamos haciendo allá. Entonces yo le diría, primero tengo que crear un nuevo graphics, digamos L es igual a new pixie.graphics, ¿cierto? Yo le digo L. No me acuerdo cómo es, creo que es line style. En style y le paso un color, digamos, no, creo que primero le paso es un ancho, digamos 2 píxeles y un color. Y luego L.drawLine y le paso 4 puntos, 4 números, XY del primer punto y XY del segundo punto. Entonces, por decir algo, 100, 100 y 500, 200. ¿Quién llegó? ¿Juan nos revivió? Es que voy a comer. Entonces, por acá tendríamos que decirle, ¿aquí a quién se lo agregamos? Miren que aquí ya estoy creando la línea, pero no la estamos viendo, porque no la estamos agregando como al canvas. ¿Cómo lo agrego? ¿Se acuerdan? ¿Se lo agrego al grupo? Al grupo con el app. Ah, no, pero el grupo está en Appenchai ya, ¿no? Bueno, Achai. Claro, pero se lo agrego al grupo. ¿Qué pasa si se lo agrego al grupo? ¿Ni idea? No sé a cuál llegar. ¿Explotar el computador? ¿Qué? No sé, pensaba que el computador iba a explotar. No. Miren, ahí ya se lo agregué, pero ¿dónde está? ¿Será que está detrás? No sé. No, no está detrás, porque lo estamos agregando después de todos estos. Pero el grupo está escalado, acuérdense. El grupo tiene un ancho y un alto mayores a los que tenía por defecto, entonces está escalado. Realmente el grupo no lo debemos usar para pintar las líneas. El grupo solamente era para ver estos píxeles. Ya la línea, podemos hacer otro grupo que sean líneas o se lo agregamos directamente al stage, app.stage. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está la línea? No la veo. DrawLine is not a function. Bueno, entonces vamos a ver cómo es si no es drawLine. DrawLine simplemente. Ah, entonces solo line. Ah, no, ese es el estilo de la línea. Mierda, ¿cómo es que es? Line. Line style. Ah, line 2, es que es. ¿Listo? Y solo recibe 2. Entonces ya, lo que tenemos que hacer es primero movernos a un sitio. Es decirle como L.moveTo 100, 100. Como el cursor siempre inicia en 0, 0. Él está por acá en 0, 0. Entonces yo le digo move to para desplazarlo hacia acá, pero sin que pinte nada. Y luego si le digo line to para que pinte una línea hasta el otro punto. L move to a 100, 100 sin pintar y luego L.line to a 500, 200 para que me pinte la línea. Y ahí está la línea. ¿Sí? ¿Para qué son las líneas, profe? Para pintar los vectores. Ah, ya. Para pintar estos vectores del campo de fuerza. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, acá dentro de este for, como desplazar cada uno de los vectores y pintar esas lineecitas hacia el ángulo que es. Entonces vamos a probar. Esto deberíamos hacerlo es allá dentro de ese for. Bueno, no, pero mentiras. Antes de eso, hagamos la prueba acá afuera. Para hacerlo en orden. Entonces allá adentro vamos a tener un vector. Y ese vector va de 0, por decir algo, a math.py sobre 3. ¿Listo?
Ahora, con este vector, ¿cómo hacemos para pintar la linecita? Pues le decimos que inicie ahí, en eso. ¿Dónde inicia el line style? Ah, no, donde inicia el move to. Listo. Hagan de cuenta que vamos a pintar el de este píxel que está por acá. Entonces, necesitamos dos cosas. El vector de posición, que es un vector que inicia acá y va hasta acá. Esto es el vector de posición. Y luego necesitamos el vector de dirección, que es ya que tenemos guardado ahí en V. ¿Vale? El de Sí. posición, este no tenemos que pintarlo. Solo tenemos que pintar este chiquito de acá. Pero necesitamos el de posición para poder trasladarlo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Si pintáramos solo el de posición, solo el de dirección directamente, perdón, lo que vamos a tener es algo así, digamos. El de dirección iniciaría en 0, 0, porque recuerden que es un vector bien pequeño, este de acá. Y lo pintamos hacia v.x y v.y. Y no se alcanza a ver. Entonces vamos a poner por acá 100. Esto no es correcto. Pero para alcanzarlo a ver, ¿sí ven? Entonces aquí quedó el punto inicial y el punto final quedó por allá escondido, por acá detrás. ¿Sí? Sí. Entonces realmente esto tiene que iniciar y tiene que terminar es por acá donde se supone que va. Entonces para eso necesitamos el vector de posición. Sería const p vector punto no sé cómo se crea. Vamos a ver el código. Creo que es solamente new vector. Como si fuera una clase, sí. Entonces vector p sería igual a new vector. Y esto recibe x, y, z. Entonces sería, x sería, por decir algo, 200. Y sería, por decir algo, 300. Z 0. Creo que si no le pasamos nada, le pone 0. ¿Listo? ¿A dónde movemos? Movemos a la posición p.x y p.y. ¿Y hacia dónde pintamos? Hasta aquí no está correcto. Lo que esperamos ver es si esa línea roja, pero no así de grande. Lo que esperamos ver es más bien una línea roja, como por decir algo así. Entonces, ¿qué nos hace falta? Sumar los vectores. Ajá. P, el vector de posición ya es este punto. Nos falta el otro punto. El otro punto es la suma de el vector de posición más el vector de dirección. O sea, pero ese vector de dirección sería como el ángulo. Sí, es el ángulo. Seguramente también nos toca multiplicarlo, pero vamos paso a paso. Entonces, vamos a ver, este acá debe tener un add. Sí, aquí está. Y esto retorna un nuevo vector. Super. Entonces, llamémosle a esto, ¿cómo le llamamos? End. Es igual a la posición más v. Y acá pintamos es end en vez de v. Y ahí está diminuto, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí hay un puntico rojo. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El vector que me dio este ángulo es un vector unitario. O sea, su magnitud es 1, es muy pequeño. Nos sirve la dirección, o sea, ya sea que va para allá o para cualquier lado, pero necesitamos que sea más grande. ¿Cómo hacemos que un vector sea más grande? Con set magnitude, no sé, o sea, eso existía en P5. Ajá, acá es multiply. Ok. ¿Listo? Entonces recibe como por lo que lo vamos a extender o... Sí, por lo que lo vamos a extender. Ajá. Entonces sería, acá no vamos a coger P y le vamos a sumar B,
sino que le vamos a sumar b después de haberlo multiplicado por decir algo, por 10. Entonces nos va a dar una línea de 10 píxeles. ¿Sí ven? Está hacia la dirección que le dijo este ángulo V, pero ya mide un poquito más. Hagámoslo que mida más. Unos 40. ¿Listo? Sí. Y ahora, si cambiamos este ángulo, digamos que ya no es pi sobre 3, sino pi, entonces se va a ir hacia la izquierda. O es pi por 1.5, entonces se va a ir para arriba. ¿Listo? Sí. ¿Tiene sentido? Sí. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto pase con cada uno de los píxeles? Meterlo en el for. Y hay que meterlo al for, pero solo con meterlo al for ya va a funcionar. No. ¿Qué tantas cosas tendríamos que cambiar? Y si mejor le hacemos una función que reciba. Va a comentar esto acá para no pintar más los píxeles. Nos vamos a quedar solo con las líneas. ¿Y qué más tendríamos que hacer acá? Sí, sería una buena idea hacerlo de lo de la función, pero primero hagamos que funcione aquí. ¿Qué pasó allí? ¿Será un error? V. Ya pues estoy definiendo dos veces V. Este de acá no lo necesitamos, es el de arriba. Listo. Uy. Wow. What? Ese es. ¿Saben qué está pasando ahí? Creo que estamos pintando el vector alrededor de un radio. ¿No? ¿No está pintando todos los vectores en un punto? Los está pintando todos desde un punto. Sí, pero no sé por qué me queda este espacio. Sí, eso es lo que iba a preguntar, porque debería ser un círculo, ¿cierto? En teoría. Sí, debería ser un círculo. Por el A, ¿no? ¿No será por la escala, profe? Que Por el A, no porque llega, estamos como que multiplicando por llega. A. Ah, no. Pero están diciendo que es 0A y A es n por mat pi por 2. No sé. Yo creería que es porque ningún valor del ruido llega a 0 o a 1. Sí, Como que hay pareciera. un valor que no llega, entonces por eso es que queda el huequito. Pero no Correcto. sabría si es como faltando para 0 o faltando para 1. Yo creo que es para ambos. Estoy de acuerdo con vos. Le falta para completar. Hagámoslo a pi. Debería ser más o menos medio círculo. Sí, es eso. No le alcanza a llegar al círculo completo. ¿Pero por qué? Si le sumamos 1, no, 1 es muchísimo. Le sumamos 0.2. No, wait. Por el n, ¿no? Tenemos que multiplicarlo por algo y restarle la mitad de ese algo, creo. Vamos a ver. O no. Wow. Por 0.2. Digamos con el pedacito que le faltaba al primero. Puta. Esto está indicando que ese n no está yendo. Claro, miren que realmente esto no está empezando en 0, porque 0 sería pues como perfectamente a 90 grados. ¿O será este 0 acá? No, este 0 acá no creo que sea. Este es el ángulo del que parte. ¿Y si partimos del negativo? ¿El negativo como cuál? ¿Qué? No. Quedémonos en 0. Esto estoy seguro que es en 0. Pero a ese n le está faltando. Está faltando para llegar. Bueno, no importa. No es. Creo que no es tan complejo resolverlo. Multipliquemos por 4. Ahí está el círculo. ¿Qué está pasando? Al SN, seguramente este simplex, esta función de noise, no está
completamente bien implementada,